Entre 2003 y 2020, la región de Darfur fue sometida a lo que se ha denominado el primer genocidio del siglo XXI. Tras años de opresión y conflictos, el gobierno sudanés desató brutales milicias contra varios grupos rebeldes. Pero además, al enfrentarse a los rebeldes, aldeas enteras y decenas, posiblemente cientos de miles de personas, fueron asesinadas, muchas más fueron desplazadas y un número incalculable fue sometido a graves abusos sexuales. En el video de hoy, cubriremos el trasfondo y las consecuencias del primer genocidio del siglo XXI. Quizás sea útil empezar con la situación en Sudán. Tras independizarse de Reino Unido y Egipto en 1956, el país sufrió una guerra civil. Se originó en las divisiones entre la mayoría árabe musulmana del norte y los sursudaneses cristianos animistas. En la colonia, norte y sur eran regiones separadas con poca interacción. El desarrollo y la inversión se concentraban en el norte y al sur llegaba poco. El norte ganó la mayor parte del poder político y económico regional. En 1956 no se abordaron dos cuestiones clave durante la independencia del país: si el país iba a ser un estado laico o islámico y los derechos de las minorías. En el sur, muchos carecían de poder político o representación, por lo que las desigualdades crecientes no se resolvían. Los del norte veían las agitaciones del sur como simple resentimiento por el antiguo régimen colonial. Algunos temían que ahora quisieran derrocar al gobierno del norte tras la salida de las potencias coloniales. De 1955 a 1972 y de 1982 a 2005, Sudán tuvo guerra civil principalmente entre el norte y sur. En este contexto de guerra constante, llegamos a la situación en Darfur. Darfur, en el oeste de Sudán, alberga a unos 6 millones de personas de diversas tribus. Tanto los asentados como los nómadas en general, los asentados se consideraban de ascendencia árabe, mientras que los nómadas se veían a sí mismos como de ascendencia africana negra. La mayoría son musulmanes. Antes de 1916 era una región separada, aunque ya estaba incorporada a la colonia. Al igual que Sudán del Sur, fue descuidado en términos de inversión o infraestructura. Cuando Sudán se independizó en 1956, Darfur siguió siendo parte del Gran Sudán. Muchos en Darfur se fueron por la falta de atención de la élite del norte, igual que con los británicos. Hubo poca inversión en la región. Esto se reflejó claramente en la hambruna de 1983 en Darfur. La ausencia de caminos impedía llevar ayuda a ciertas zonas y el descontento hacia el gobierno causó disturbios por la falta de alimentos. Unas 100.000 personas de Darfur murieron en esta hambruna. En 1989, Sudán fue controlado por el general Omar al-Bashir tras un golpe militar. El gobierno de Bashir estaba muy enfocado en el nacionalismo árabe y adoptó una política de arabización en Darfur. Se impuso la ley Sharia en el país y se prohibieron los partidos políticos rivales en asuntos como disputas de tierras o de agua. Se prefería a las tribus árabes sobre las africanas negras, fueran sedentarias o nómadas. El objetivo parecía ser desplazar y limitar las oportunidades de la gente asentada de Darfur, e incluso algunos fueron esclavizados. El gobierno de al-Bashir entregó armas a tribus árabes, intensificando el conflicto. Además, el hallazgo de petróleo en el oeste de Sudán provocó que redefinieran los límites para beneficiar al norte y dejar a Darfur sin recursos. Esto provocó acusaciones de instaurar un apartheid en Darfur. A inicios de los 2000 surgieron grupos armados como el Ejército de Liberación de Sudán y el Movimiento por la Justicia y la Igualdad para luchar contra el gobierno sudanés. Estas organizaciones atacaron bases militares y aeródromos y participaron en secuestros de aviones. En respuesta, el gobierno sudanés apoyó a varias milicias árabes llamadas la Fuerza de Defensa Popular. Conocidos como los Janjaweed, estaban formados por varias tribus árabes. A menudo recibían armas del ejército y montaban camellos y caballos. Aunque su nombre se traduce
como demonios a caballo, también puede aludir a que iban fuertemente armados. Estas fuerzas combatieron junto a las sudanesas, usando armas pesadas como artillería, vehículos militares y cañones antiaéreos. Muchos llevaban uniformes del ejército sudanés y, según sobrevivientes, llegaban con el mismo ejército. Algunos de los Janjaweed no eran sudaneses, sino que habían venido de Chad, Níger, Malí, Camerún y posiblemente de lugares aún más lejanos. Estas milicias buscaban aterrorizar a los sudaneses negros de Darfur, integrantes de grupos rebeldes. Los objetivos principales eran las tribus Malasit y Fir, aunque su violencia era indiscriminada. Pueblos fueron atacados y arrasados. Aunque los aldeanos se defendían, solían ser derrotados. Pero esto no sería el final. A menudo, los Janjaweed regresaban a la aldea para asegurarse de que no quedara nadie y de que el asentamiento permaneciera abandonado. Los pozos de agua potable quedaban inutilizables, la infraestructura era destruida y los alimentos quemados. Frecuentemente, hombres y niños sobrevivientes eran ejecutados y niñas y mujeres reunidas y abusadas sexualmente. Se informó que mujeres y niños abusados sexualmente eran asesinados a golpes y en algunos casos mutilados. A menudo, familiares, padres e hijos eran forzados a ver cómo agredían a sus seres queridos. Un ejemplo está en las palabras de la sobreviviente Mahassan. Confiscaron nuestras pertenencias, se llevaron nuestro ganado, golpearon a los hombres y luego nos violaron. Nos violaron en grupo. Algunas mujeres fueron violadas por 8 o 10 hombres. Todas fuimos violadas. Incluso las niñas menores de edad fueron violadas. El ataque ocurrió en julio de 2015 durante la acción de contrainsurgencia llamada Operación Verano Decisivo. Las fuerzas de apoyo rápido, respaldadas por el gobierno y formadas en su mayoría por Janjaweed, colaboraban estrechamente con las Fuerzas Armadas sudanesas. Pero esos ejemplos eran típicos de los métodos de los Janjaweed. Ante informes de violencia generalizada y sistemática contra civiles, el gobierno sudanés negó que ocurrieran tales crímenes. Pero para 2004 Estados Unidos había declarado que se estaba llevando a cabo un genocidio en Darfur y presionó para que se tomaran más medidas. Debido a la presión de Estados Unidos y la ONU, los combates terminaron en julio de 2006. Esto fue seguido por la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para la formación de una Fuerza de Paz de las Naciones Unidas. La Fuerza de Paz se llamó Misión de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur, UNAMID. No obstante, el gobierno de al-Bashir lo rechazó y lanzó una ofensiva en septiembre de 2006. Aunque la UNAMID tenía 26,000 soldados y civiles, no pudieron proteger a la población. Aunque debían documentar crímenes de lesa humanidad, sus informes se centraron en el desplazamiento civil, no en la violencia generalizada. El general Martín Aguay, jefe de las fuerzas de la UNAMID, afirmó que en 2009 había poco conflicto real en la región, aunque otros informes señalaban lo contrario. Con atención internacional, al-Bashir tenía el tiempo contado. La Corte Penal Internacional inició una investigación concluyendo finalmente que él era responsable del genocidio en Darfur el 14 de julio de 2009. La CPI lo acusó junto a otros 6 altos miembros del régimen de crímenes de lesa humanidad. En 2010 se presentaron más acusaciones por genocidio que fueron ignoradas, pero la situación pronto se volvió en contra de al-Bashir. Las denuncias de corrupción y el desfalco de $9,000 millones provocaron protestas en Sudán contra su gobierno. En 2019, al-Bashir fue destituido de su cargo por un golpe militar y puesto bajo arresto. El nuevo gobierno intentó presentar cargos contra al-Bashir y crear un tribunal híbrido con la CPI para enjuiciarlo. Aunque fue condenado a 2 años de prisión por corrupción en 2019, aún no ha enfrentado juicio por sus crímenes de lesa humanidad. Sin una fecha clara para el juicio, sí ocurre. Pero esto no es el final de la historia.
Algunos leales a Bashir siguieron en el ejército y en 2021 fueron arrestados por intentar un golpe de Estado. Exmiembros de la Janjaweed siguen en puestos clave, algunos en el ejército sudanés, sin enfrentar justicia por sus crímenes. Como vieron en las noticias, miembros de las fuerzas de apoyo rápido se enfrentaron al gobierno sudanés. Ante el temor de otra guerra civil, es interesante analizar los factores históricos de los problemas actuales. En total, se estima que entre 200.000 y 400.000 personas fueron asesinadas en Darfur. La mayoría fueron atacados por su origen étnico por las milicias de ascendencia árabe que trabajaban en estrecha colaboración con el ejército sudanés. La violencia sexual fue calificada como genocida por varios observadores. Cientos de miles también fueron desplazados, muchos hacia Chad. Pero el nivel de destrucción infligido contra el pueblo de Darfur ha hecho que la reconstrucción de la región sea difícil. En los comentarios estarán los enlaces para quien quiera saber más. El genocidio en Darfur fue el primero del siglo XXI. Probablemente ya estés pensando en los genocidios posteriores que han ocurrido desde entonces, como en Myanmar o en Yemen. Aunque el canal se enfoca en crímenes del siglo XX, también es relevante analizar ejemplos recientes de crímenes contra la humanidad. Con demasiada frecuencia podemos creer que estos crímenes son reliquias de otra época, aunque en realidad ocurren dentro de la vida de incluso nuestros espectadores más jóvenes. El genocidio en Darfur merece ser recordado debido a los brutales niveles de violencia involucrados, a que fue impulsado en gran medida por recursos, y a que el camino hacia la justicia para las víctimas es un proceso largo y arduo.